El Génesis, el día en que el hombre inventó a Dios. Spinoza revela que el Edén no fue un lugar, sino un estado mental anterior a la ignorancia. Hay libros que acarician el alma. Hay libros que cuestionan la mente. Y hay libros, muy pocos, que destruyen lo que creía ser, lo que creía saber, lo que toda una civilización juró defender como sagrado. Este es uno de esos libros. Lo que se abre aquí no es una reinterpretación suave del Génesis ni una especulación teológica más. Es un incendio. Una herejía luminosa. Una grieta que atraviesa no solo la historia, sino la estructura interna del ser humano. Aquí no buscamos comprender a Dios. Buscamos comprender la necesidad humana de inventarlo. Y al hacerlo, tocamos el nervio más expuesto de nuestra especie, el miedo crudo a nuestro propio vacío. Este texto parte de una revelación devastadora, inspirada en la filosofía de Spinoza. El Edén nunca existió como un lugar. Nunca hubo un jardín, un árbol, una serpiente o una voz divina dictando destinos. Lo que existió fue un estado mental primigenio, un océano silencioso donde la conciencia no se sabía separada del universo. Era un instante eterno antes del pensamiento, antes del yo, antes del miedo. Ese fue el verdadero paraíso. Y lo perdimos. Pero no porque una divinidad airada nos expulsara. No por desobedecer, ni por pecar, ni por morder un fruto prohibido. Lo perdimos porque despertamos a la ignorancia. Porque el ser humano se vio a sí mismo por primera vez y se asustó de lo que descubrió. Esta es la primera gran herida de la humanidad. La ruptura de la unidad interior, el nacimiento de un yo tembloroso que ya no se siente parte del todo, sino un individuo frágil arrojado al misterio. De esa fractura nació la angustia. De la angustia, el miedo. Y del miedo, el invento más poderoso, más cruel y más influyente que ha creado el ser humano. Dios. No el Dios de la naturaleza infinita, el Dios que Spinoza identificó con la totalidad del ser, la ley eterna y la realidad misma. No. Aquí hablamos del Dios antropomórfico, del Dios que vigila, ordena, castiga y bendice. Ese Dios no bajó del cielo, salió del abismo interior del hombre. Fue creado como un refugio contra la soledad existencial. Como respuesta al terror de saberse mortal. Como prótesis emocional para sostener un yo que no podía soportar la carga insoportable de la libertad. El Génesis, leído bajo esta luz, deja de ser un relato de origen y se convierte en un espejo que revela la tragedia más profunda de nuestra conciencia. No cuenta cómo Dios creó al hombre. Cuenta cómo el hombre creó a Dios. Y ese descubrimiento no es filosóficamente incómodo. Es desgarrador. Porque nos obliga a mirar hacia atrás y comprender que la historia entera ha sido guiada por un fantasma de nuestra propia fabricación. Nos exige aceptar que los templos que levantamos, las guerras que libramos, las culpas que sufrimos y las cadenas que aún hoy cargamos nacieron del día en que olvidamos nuestra unidad original. Spinoza, ese filósofo desterrado, perseguido, calumniado, entendió lo que casi nadie quiso escuchar. Que el paraíso perdido no fue destruido ni arrebatado. Fue cubierto, capa tras capa, por ignorancia, miedo y proyecciones divinas. Esta obra no pretende reconstruir la fe. Pretende desmontarla hasta dejarla desnuda. Pretende revelar que la divinidad no habita en un trono etéreo, sino en la estructura misma de la existencia, en cada átomo, en cada respiración, en cada pensamiento que atraviesa la mente humana. Pretende recordarnos que lo sagrado no está arriba, sino dentro, no vigila, sino que es, no dicta, sino que fluye. Este libro es una invitación peligrosa. Un viaje hacia el origen del miedo humano. Un retorno hacia un Edén que nunca estuvo afuera, sino en la parte de nosotros que ya no recordamos cómo habitar. Es una búsqueda brutal, no del Dios que imaginamos, sino del ser humano que se perdió cuando lo imaginó. Prepárate para atravesar estas páginas como quien atraviesa un fuego antiguo. No saldrás ileso. Esta introducción es solo la primera grieta. Lo que viene después no te consolará. Te despertará. Hay palabras que iluminan. Hay palabras que confunden. Y hay palabras, estas palabras, que destruyen, no para dañar, sino para arrancar la venda más antigua, la mentira más íntima, la herida más enterrada en la historia humana. Lo que estás a punto de leer no es un libro.
Es una ruptura. Un desgarramiento espiritual que no pide permiso ni perdón. Es una revelación destinada a quebrar el cimiento emocional sobre el cual Occidente construyó su noción de Dios, del alma y del sentido. Este texto inicia en el punto donde todo comenzó y, al mismo tiempo, donde todo se perdió, el Edén. Pero no el Edén que nos inculcaron con jardines perfectos y serpientes susurrantes. No el Edén de la catequesis, ni el de los íconos, ni el de las plegarias. Sino el Edén que precedió a la ignorancia, el Edén que fue un estado mental puro, un latido antes del pensamiento, una claridad sin lenguaje. Ese paraíso existió. Pero no en el mundo. Existió en nosotros. Fue el instante previo a la fractura, el lugar anterior al yo, al miedo, al juicio. Un estado de unidad feroz donde la vida aún no necesitaba explicarse a sí misma. Donde el ser humano no se sabía humano, no se sabía separado, no se sabía frágil. Ese Edén fue la conciencia original. Y lo perdimos en el momento exacto en que despertó la pregunta más peligrosa que haya atravesado la mente humana. ¿Quién soy? Esa pregunta, aparentemente inocente, fue la detonación que rasgó la realidad. La primera fisura. La chispa que encendió el incendio interminable de la autoconciencia. Fue el nacimiento de un yo asustado, confundido, solitario. Un yo que no pudo soportar verse desnudo ante lo infinito. Ese fue el verdadero pecado original. No comer un fruto, sino descubrirnos distintos del mundo que nos contenía. Con esa conciencia fragmentada llegó el miedo. Y con el miedo, la necesidad desesperada de una respuesta. El ser humano, temblando frente a su propia existencia, hizo lo que siempre hace cuando no entiende. Inventó algo más grande que él para calmar el vértigo. Así nació Dios. No un Dios omnisciente que nos creó, sino un Dios creado por nosotros, moldeado a imagen de nuestra angustia. Un Dios vigilante, paternal, tirano o misericordioso según la época, la cultura, el trauma colectivo. Un Dios que funcionó primero como refugio y después como prisión. Un Dios que, más que explicarnos el universo, nos explicó a nosotros mismos, pero desde el miedo, no desde la verdad. Spinoza, con su lucidez brutal, comprendió lo que casi nadie se atrevió a nombrar. Que este Dios antropomórfico no es una revelación, sino una proyección. Un eco del vacío humano. Un espejismo al que llamamos divinidad porque nos aterra admitir que estamos solos con nuestra libertad. El Génesis, leído desde esta perspectiva, se convierte en un relato de trauma metafísico, el registro simbólico del instante en que la humanidad se rompió. No nos habla del origen del mundo. Nos habla de la pérdida de nuestra inocencia ontológica. De la caída en la ignorancia. De la construcción mental de un Dios externo para compensar la autopercepción dolorosa de un yo finito. Aquí se revela lo intolerable. Que la expulsión del Edén no fue un castigo divino, sino una consecuencia psicológica. No salimos del paraíso, cerramos los ojos. Nos refugiamos en una historia para sobrevivir al miedo. Preferimos creer que alguien nos vigilaba, aunque fuera castigándonos, antes que enfrentar la inmensidad de un universo que simplemente es. Esta introducción es un umbral peligroso. Porque una vez que aceptas la posibilidad de que Dios fue inventado para sostener nuestra fragilidad, también debes aceptar lo que Spinoza descubre después. Que lo divino no desaparece al desmontar al Dios externo. Al contrario, se expande. Se vuelve todo. Se vuelve naturaleza, energía, conciencia, existencia pura. Dios deja de ser un rey para ser la sustancia infinita que nos incluye, nos atraviesa y nos constituye. Y entonces llega la revelación final, la más devastadora y la más liberadora. El Edén no está en el pasado. El Edén no se perdió. El Edén está detrás de la ignorancia, detrás del miedo, detrás del yo. Está en la parte de nosotros que recuerda que somos parte de lo infinito, no sus siervos ni sus expulsados. Este libro no busca ofender creencias. Busca algo más peligroso. Despertar memorias que el mundo prefirió enterrar. Si avanzas, no habrá retorno. Las páginas que siguen desmontarán lo que creías sagrado y te devolverán a un origen más profundo, más crudo, más verdadero que cualquier mito. Prepárate. No para creer, sino para recordar.
El Edén antes del nombre, la conciencia sin heridas. Antes de que existiera la palabra mundo, antes de que la mente inventara la palabra yo, antes incluso de que la existencia fuera percibida como algo que podía ser observado, hubo un estado primordial donde nada estaba roto. Porque nada estaba separado. No había distancia entre el respirar y lo respirado, entre el latido y el universo que lo contenía. No existía ni siquiera la idea de que algo pudiera faltar. Ese estado era el Edén. Pero no un jardín. No un espacio. No un lugar al que se pudiera entrar o del que se pudiera expulsar. Era un estado mental, o más precisamente, un estado del ser donde la mente todavía no se había fracturado en observador y observado. Era la conciencia sin heridas, la vida antes de inventarse las cicatrices. La unidad que no sabía que era unidad. Imagina un océano sin orillas. Un agua tan vasta que ninguna gota puede sentirse separada de otra. Así era la existencia antes del nacimiento de la ignorancia. No había forma, pero tampoco caos. No había orden, pero tampoco desorden. No había bien, ni mal, ni el eco desgarrador de una culpa futura. Todo era un solo movimiento, una sola vibración, una sola presencia perfecta en sí misma. El Edén era eso. La experiencia de ser todo, sin saberlo. Era la infancia ontológica del ser humano, un instante eterno en el que no hacía falta interpretar la realidad porque la realidad no tenía intérpretes. La vida simplemente era, plena, total, indivisible. En ese estado, el ser humano, si es que ya podía llamarse humano, no tenía miedo porque no existía nada de lo que temer. No tenía deseos porque nada estaba separado de él. No tenía palabras porque nada necesitaba ser nombrado para existir. La primera tragedia del universo es que jamás podremos recordar ese estado de forma directa. Solo podemos intuirlo, sentirlo como un eco hundido en lo más profundo de nuestra memoria ancestral. Un eco que duele porque es demasiado inmenso, demasiado luminoso, demasiado perfecto para la mente que tenemos ahora. La vida sin intérprete. El Edén era el tiempo anterior al pensamiento. Un tiempo donde el cuerpo no era una frontera, sino un puente. Donde la respiración no era un acto involuntario, sino el ritmo mismo del universo moviéndose a través de nosotros. En ese estado, el ser humano no era un individuo. Era un nodo de la totalidad, una expresión más del infinito. No se percibía como alguien, sino como un gesto de la existencia. Como la ola que cree ser distinta del mar, pero que en realidad solo es el mar moviéndose con otra forma. En el Edén no existía la palabra yo. Y por eso no existía la palabra otro. Tampoco existía la muerte, no porque la vida fuera eterna, sino porque no había un alguien que pudiera dejar de ser. No existía la culpa porque no había acciones juzgadas por un observador interno. No existía el pecado porque no había una voluntad que pudiera desviarse de nada. No había dualidad. Spinoza habría dicho. Era el estado donde la sustancia infinita se experimentaba a sí misma sin resistencia. El Edén era la ausencia total de conflicto. Y esa perfección, paradójicamente, es lo que lo hizo vulnerable. La inocencia ontológica. Antes de la caída, antes del lenguaje, antes del pensamiento, el ser humano vivía en la inocencia ontológica, la certeza silenciosa de que todo está bien porque no puede estar mal. En ese estado, no éramos criaturas. Éramos la naturaleza misma. No había vergüenza por estar desnudos porque no había nadie que pudiera verse. No había una serpiente porque no había símbolos. No había un árbol prohibido porque no existían prohibiciones. La inocencia ontológica es el estado primordial en el que nada puede romperse porque no hay un yo que pueda sufrir. Es el estado previo al nacimiento de la herida más antigua, la autoconciencia. Pero esa inocencia contenía una paradoja. Era perfecta, pero inconsciente de su perfección. El Edén era la armonía completa, pero no sabía que lo era. Y ese desconocimiento, esa falta de reflejo, sería la grieta por donde más tarde entraría la oscuridad. El paraíso que no se perdió, solo se olvidó. La gran tragedia del ser humano no es que haya sido expulsado del Edén. Es que dejó de percibirlo. El paraíso no se perdió. Se oscureció detrás de capas y capas de interpretación, miedo, pensamiento. Se volvió inaccesible no porque se cerrara una puerta,
sino porque la conciencia comenzó a mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. En lo más profundo de nuestro ser, la memoria del Edén sigue viva. No como imagen, no como relato, sino como anhelo. Ese anhelo inexplicable que sentimos cuando miramos el cielo, cuando escuchamos el mar, cuando alguien nos abraza como si nos conociera desde antes de nosotros mismos. Ese anhelo es el llamado del Edén. El ser humano no añora un jardín. Añora la unidad perdida, aquella sensación de pertenecer al todo sin condiciones, sin miedo, sin separación. Spinoza lo sabía. Si el ser humano inventó a Dios, fue porque ya no podía sentir la divinidad que siempre había estado dentro de él. El Edén es un recuerdo enterrado. Una luz que sigue ahí, pero que ya no sabemos cómo mirar. La tragedia de estar perfectos antes de sabernos rotos. Este primer capítulo es luminoso porque nos muestra la perfección de nuestro origen. Pero también es trágico porque revela que la caída no fue una traición divina, sino un olvido humano. Revela que estuvimos completos antes de inventarnos como criaturas fracturadas, culpables, pequeñas. El Edén antes del nombre es la prueba dolorosa de que no nacimos rotos. Nos rompimos al mirarnos por primera vez. Al nombrarnos. Al separarnos del mundo para poder explicarlo, comprenderlo, dominarlo. Ese fue el precio de la conciencia, perder el paraíso. Y sin embargo, en algún lugar de nosotros, quizás detrás del dolor, detrás del miedo, detrás de la historia misma, sigue viva la vibración de aquella unidad primordial. Quizá, solo quizá, no se trata de regresar al Edén, sino de recordarlo. Este es el inicio. El lugar sagrado donde comenzó la herida. El punto exacto donde la luz se partió en dos. A partir de aquí, la historia humana solo puede descender. Y en ese descenso, el hombre creará su mayor obra y su mayor prisión. Dios. La primera herida, cuando el ser se mira a sí mismo y se asusta. Antes del miedo, antes del tiempo, antes de la palabra yo, el ser humano era río. No había cauce, no había orilla, no había un otro que se alzara como frontera. Existía una corriente indivisible, un latido que no se diferenciaba de la respiración del mundo. Pero hubo un instante, un parpadeo ontológico, un quiebre microscópico en el tejido del ser, en el que algo sucedió. La conciencia se volvió hacia sí misma. Ese gesto, tan natural como la luz que retorna al sol, fue la primera revolución y la primera catástrofe. El primer reflejo, el temblor del espíritu desnudo. Nadie sabe cómo ocurrió. No fue un pensamiento, porque aún no existían. No fue un miedo, porque el miedo necesita un yo al que aferrarse. Fue simplemente una vibración nueva, un movimiento que nunca antes había ocurrido en el universo. El ser se percibió. Y en ese reconocimiento nació una grieta. La unidad, ese océano infinito donde no había diferencia entre ver y ser visto, sufrió una fractura silenciosa. El hombre se miró por primera vez, y no entendió lo que veía. Porque lo que vio no era un cuerpo. Lo que vio era su conciencia, reflejada en la inmensidad, como una chispa intentando sostener la mirada del absoluto. Era demasiado. Era insoportable. Era la desnudez espiritual más radical. Un destello diminuto enfrentado al abismo infinito del todo. Y entonces ocurrió la primera herida. El nacimiento del yo, la caída que no necesitó serpiente. El Edén no se perdió, se rompió desde adentro. Con este primer reflejo, con esta primera autopercepción, el ser humano creó sin saberlo la estructura de su propio sufrimiento. O el juicio. La comparación. El tiempo. La distancia. La idea de lo que falta. Nació el yo, ese fantasma poderoso que desde entonces se cree el protagonista de la historia. Y con él nació el miedo. Porque el yo, al nacer, nació solo. Y todo lo que es solo, teme desaparecer. La serpiente del Génesis no era un animal. Era la autoconciencia temerosa despertando en el corazón del hombre. La caída no fue un acto, ni un error, ni un pecado moral. Fue un evento metafísico. El universo mirándose a sí mismo y retrocediendo de espanto. La angustia como primer idioma. La autoconciencia trajo un descubrimiento devastador. Ya no soy el todo,
soy algo separado del todo. Ese pensamiento, en su forma arcaica, primitiva, sin palabras, fue un golpe seco en el ser. Una expulsión de la unidad. Una ruptura con el infinito. En ese instante nacieron las sombras internas. El miedo al futuro, porque ahora había un mañana que podía amenazar lo que soy. La culpa, porque ahora había un yo que podía equivocarse. Y la vergüenza, porque ahora había un otro ante quien caer. Y la ansiedad, porque ahora había un que pasará conmigo. Y la comparación, porque ahora había yo y los demás. La humanidad comenzó a sentir frío ontológico. Ya no vivía inmersa en el calor del todo. Vivía a merced de su propio reflejo. El yo se convirtió en una prisión transparente, invisible, ineludible. Una lámpara encendida en la noche que nunca se apaga y nunca descansa. La mente, ese árbitro cruel que nunca pedimos. El ser humano empezó a experimentar algo que nunca antes existía. El juicio interior. La mente comenzó a dividir lo que antes era indivisible. Esto es bueno. Esto es malo. Esto soy yo. Que esto no soy yo. Y esto debe ser. Esto no debe ser. Y esto es suficiente. Esto nunca será suficiente. El yo, recién nacido y tembloroso, se volvió un tirano que no entendía su propio poder. Un monarca del vacío. La tormenta mental se volvió permanente. El ser humano perdió la paz original, no por castigo divino, sino por exceso de claridad. Una luz demasiado intensa que no supimos sostener. Como dice Spinoza, la conciencia de sí mismo no es una bendición, es la primera forma de esclavitud. Y esa esclavitud, aunque nadie la impuso, se instaló en lo más profundo de la experiencia humana. La nostalgia del paraíso que nunca se fue. Aquí nace la tragedia más desgarradora de todas. El hombre cree haber sido expulsado del paraíso, cuando en realidad se encerró fuera de él. El Edén sigue ahí. Nunca desapareció. Sigue vibrando en cada respiración, en cada instante en que olvidamos preocuparnos, compararnos, juzgarnos. Pero el yo, ese recién nacido asustado, lo oscurece todo con su sombra. Lo que llamamos búsqueda espiritual es simplemente esto. El intento frenético del yo por regresar a un lugar al que solo puede entrar cuando deja de existir. El ser humano, un Dios que se creyó fragmento. Esa es la herida. La pérdida de la unidad. No por castigo, sino por conciencia. El ser había sido infinito, y de pronto se experimentó diminuto. Había sido eterno, y se sintió temporal. Había sido uno con todo, y se creyó separado. La tragedia de la humanidad es espiritual. Un Dios sorprendido por su propia existencia, temblando ante el espejo del universo. Y desde ese día, seguimos huyendo de nuestro reflejo. Buscamos amor porque tememos desaparecer. Buscamos poder porque tememos ser insignificantes. Buscamos sentido porque tememos el vacío. Buscamos aprobación porque tememos ser nadie. Buscamos a Dios porque tememos al abismo. Y tememos al abismo porque olvidamos que alguna vez fuimos el abismo. La primera herida no sanó. Simplemente se volvió cultura, religión, historia, psicología, sociedad. No es una cicatriz antigua. Es el núcleo mismo de lo que creemos ser. Conclusión del capítulo, el inicio del sufrimiento humano. El dolor humano no nació con la muerte, ni con el pecado, ni con la pérdida. Nació con un acto sagrado y terrible. La primera mirada hacia adentro. Ese instante es la raíz de toda angustia, de toda búsqueda, de todo miedo. Fue el nacimiento del yo, y la muerte de la unidad. Desde entonces, el hombre no vive. Se observa viviendo. No siente. Evalúa lo que siente. No existe. Se compara, se teme, se narra. El ser humano se convirtió en espectador atormentado de sí mismo. Y esa es, quizá, la herida más trágica. Creer que estamos rotos cuando en realidad estamos dormidos. El paraíso no se perdió. Solo dejamos de habitarlo. La invención del Dios vigilante, el refugio que se convirtió en prisión. Después de la primera herida,
Después del instante en que el ser se vio a sí mismo y tembló, el miedo no tardó en crecer como un animal hambriento dentro del pecho humano. Ese miedo no tenía nombre. Era más grande que la vida, más oscuro que la noche, más íntimo que la propia sangre. Era el miedo a existir y el miedo a dejar de existir. Y ante ese abismo insoportable, el ser humano hizo lo que aún hoy sigue haciendo. Inventó algo para no sentirlo. El vacío era demasiado grande para soportarlo. La autoconciencia recién nacida, temblorosa, desnuda, buscó desesperadamente un borde donde sostenerse. El ser humano había pasado de ser totalidad a ser un fragmento. De ser océano, a ser gota. De ser infinito, a ser alguien. Y esa reducción era insoportable. La mente buscó un sentido que calmara la angustia, un orden que detuviera el vértigo, un padre que contuviera el llanto cósmico del yo recién nacido. Porque cuando el yo despertó, descubrió algo devastador. Estoy solo en un universo que no explica nada. Y esa soledad era una herida que ardía sin tregua. El ser humano necesitaba un refugio psicológico. Un ancla. Una voz que respondiera al silencio infinito del mundo. Así nació el artefacto más poderoso y más peligroso de la historia humana. El nacimiento del Dios que mira. El hombre, incapaz de soportar la incertidumbre, creó una figura que lo vigilara todo. Una presencia que lo acompañara, lo escuchara, lo protegiera y lo mantuviera a raya. Pero esta figura no era divina. Era un espejo emocional, construido con miedo y soledad, en necesidad de orden, la angustia existencial y un deseo desesperado de sentido. El hombre no descubrió un Dios. Lo fabricó. El Dios vigilante no es un ser trascendente. Es la proyección amplificada del yo temeroso. Es un vigilante interno disfrazado de cielo. Una sombra paterna proyectada sobre el infinito. La humanidad no creó a Dios por amor a la luz. Lo creó por terror a la oscuridad. El soberano ficticio, un padre inventado para el niño interior. Esta figura divina nació en un momento en que el ser humano estaba fracturado por dentro. Nació como un padre simbólico que respondiera a preguntas imposibles. ¿Por qué existo? ¿Y qué pasará cuando muera? ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué sufro? ¿Y qué debo hacer para estar a salvo? Un ser omnisciente, omnipresente y omnipotente era la única ficción lo suficientemente grande como para tapar el terror metafísico del yo. Pero su propósito no era espiritual. Era psicológico. El Dios vigilante era un refugio. Pero era un refugio construido con miedo. Era un padre protector. Y al mismo tiempo un carcelero. Porque quien te protege del caos también puede destruirte si lo desafías. La humanidad había creado un muro para protegerse del abismo. Pero ese muro pronto se convirtió en una jaula. La culpa, el precio del refugio. Para que ese Dios funcionara como estructura emocional, tenía que mirar. Tenía que juzgar. Tenía que distinguir entre recto y torcido, entre permitido y prohibido. El refugio se volvió moral. La moral se volvió vigilancia. Y la vigilancia se volvió culpa. La culpa no es una emoción divina. Es un mecanismo humano para mantener bajo control al yo temeroso. Inventamos un Dios que nos vigilara. Porque no éramos capaces de vigilarnos a nosotros mismos. Y así comenzó la historia más larga y cruel del espíritu humano. La historia de sentirse observado desde dentro. Un ojo que nunca parpadea. Una voz que nunca calla. Un juicio que nunca olvida. La culpa es la cicatriz psicológica del Dios que fabricamos para salvarnos. Spinoza, el filósofo que apagó al vigilante. Spinoza no destruyó a Dios. Destruyó la creencia en ese Dios. El Dios vigilante, punitivo, antropomórfico, emocional, protector castigador. Spinoza reveló lo que nadie se había atrevido a decir. Ese Dios no es real, es una construcción del miedo humano. Es un artefacto emocional. Una proyección psicológica. Un intento infantil de darle orden a lo incomprensible. Dios no es un ser. Dios es la totalidad. Dios no mira.
Dios no juzga. Dios no premia ni castiga. Dios no te observa. Eres tú observando tu propia sombra y creyendo que pertenece a alguien más. Spinoza nos arrancó de las manos el juguete sagrado con el que intentábamos calmar el terror de existir. Nos lo arrebató con una frase que aún hoy retumba. La causa de todas las supersticiones es el miedo. Y al decirlo, nos dejó sin refugio. El refugio se convierte en prisión. El Dios vigilante, al inicio, parecía un alivio. Un bálsamo. Un hogar. Pero pronto se convirtió en un arma. Un mecanismo de poder. Una estructura de dominación. El miedo a ser observado se transformó en obediencia. La obediencia se transformó en sumisión. La sumisión se transformó en control. Y el control se transformó en religión. La religión no nació como un puente hacia lo divino. Nació como una fortaleza para encerrar el miedo. Y como toda fortaleza, tenía puertas. Pero no hacia afuera. La prisión emocional más grande de la historia. El Dios vigilante se apoderó de la moral, la conducta, el deseo, el cuerpo, el pensamiento, los sueños, la muerte. Se convirtió en un carcelero internalizado. El ser humano dejó de temer al abismo. Y comenzó a temer a su propio Dios. El Dios que debía salvarnos. Se convirtió en el Dios que nos rompió. Un Dios que siempre mira. Siempre exige. Siempre pesa tu alma. Un padre que no sabe si te ama o te juzga. Un juez que vigila incluso tus pensamientos. El refugio terminó siendo más cruel que el vacío del que huíamos. El descubrimiento devastador. Aquí está la revelación más trágica de todas. El hombre no teme a Dios, teme a la idea que él mismo puso en el cielo. Teme a su propio reflejo moral. Teme a su propia inseguridad plasmada en forma de divinidad. Teme a su propio miedo disfrazado de autoridad sagrada. Lo más desgarrador no es que Dios sea una creación humana. Lo devastador es esto. El hombre se arrodilla ante una criatura de su propio pánico. Y ha vivido siglos pagando un tributo emocional a una idea que él mismo gestó. La muerte del vigilante es el inicio de la libertad. Spinoza no mata a Dios. Mata al vigilante. Mata al Dios inventado por el miedo. Para revelar el único Dios real. El Dios que no vigila porque es todo. El Dios que no castiga porque no necesita vengarse de sí mismo. El Dios que no premia porque no existe separación. El Dios que no habla porque no tiene lengua. El Dios que no observa porque no hay dos, observador y observado. Ese Dios, el verdadero, el que Spinoza llama naturaleza. No calma nuestros miedos. Los disuelve. No promete salvación. Revela que nunca fuimos condenados. No exige adoración. Porque no es alguien. Es ser. Conclusión del capítulo. El día que el hombre inventó un Dios para protegerse, y terminó prisionero. Este capítulo es el testimonio del error más monumental y más humano. El hombre temió su propia existencia. Y para soportarla, inventó un vigilante. Un soberano ficticio nacido del pánico. Una figura para ordenar el caos interno. Pero el refugio se volvió una cárcel. La sombra se volvió Dios. Y el miedo se volvió religión. La verdadera caída no fue perder el paraíso. Fue entregar la propia libertad a la imagen que construimos para calmar la angustia. El Dios vigilante nació de nuestro llanto. Y desde entonces, seguimos arrodillados ante el eco de ese llanto. La expulsión, no fuimos echados, nos fuimos. El mito cuenta que un Dios ofendido, celoso o decepcionado expulsó al hombre del paraíso. Que un gesto divino, una sentencia, un juicio, una condena, nos desterró de la perfección original. Pero la verdad desnuda y feroz que Spinoza nos obliga a contemplar, es infinitamente más trágica. No fuimos expulsados, nos fuimos. La humanidad no perdió el Edén por desobediencia, sino por miedo. No fue arrojada fuera de la unidad, la abandonó. No cayó, se escondió. Este capítulo es la autopsia emocional de ese instante. La exhumación del trauma primordial.
La revelación de la herida más antigua que aún sangra en cada ser humano. La decisión silenciosa de alejarnos de nuestra propia infinitud. El instante en que la humanidad se volvió demasiado pequeña para sí misma. Tras el nacimiento del yo, ese reflejo que nos horrorizó en el capítulo anterior, el ser humano ya no pudo soportar su propio brillo. Algo terrible ocurrió. La conciencia se vio a sí misma y sintió miedo de lo que encontró. Ese miedo no era a la muerte. Era peor. Era un miedo a la libertad absoluta. Un miedo a la ausencia de límites. Un miedo a saber que no había nadie más que nosotros mismos dentro del espejo. La infinitud no tenía bordes. Y eso, en lugar de darnos alas, nos quebró. La verdadera expulsión del Edén comenzó cuando el hombre se dio cuenta de que era más grande de lo que podía entender, y decidió hacerse más pequeño para poder soportarse. En ese gesto se selló la tragedia humana. La libertad, la fuerza que no pudimos sostener. La libertad pura, la libertad ontológica del Edén, era demasiado vasta. No tenía mandatos, ni prohibiciones, ni caminos predefinidos. No tenía juez. No tenía castigo. No tenía culpa. Era una libertad tan amplia que se confundía con la totalidad. Pero el yo recién nacido no sabía qué hacer con tanta amplitud. Estar en el Edén implicaba cargar con la responsabilidad de ser parte de lo infinito sin excusas, sin refugios, sin un amo. La humanidad sintió algo que jamás imaginó. Una nostalgia de límite. Y así empezó el proceso más doloroso y absurdo de nuestra historia espiritual. El deseo humano de ser menos. La humanidad, incapaz de soportar la luz ilimitada de la unidad, buscó sombra. Y en esa sombra encontró las primeras formas de obediencia, de jerarquía, de dualidad. Fuimos nosotros quienes apagamos la luz. Fuimos nosotros quienes rompimos la unidad. Fuimos nosotros quienes cerramos la puerta. El destierro como elección, la búsqueda del amo. Lo que llamamos expulsión es, en verdad, la construcción voluntaria de un mundo con reglas. La humanidad creó una estructura moral porque no podía soportar la libertad total. Inventó mandamientos para escapar del vértigo. Elevó a un Dios vigilante porque necesitaba que alguien le dijera qué hacer. El Edén no tenía normas. No tenía deberes. No tenía pecado. Y eso era intolerable para una conciencia temerosa que deseaba ser guiada en lugar de enfrentarse a su propia grandeza. El ser humano, al sentirse pequeño, no quiso seguir siendo infinito. Pidió límites. Pidió prohibiciones. Pidió castigo. Pidió orden. El destierro no fue un acto divino. Fue un acto psicológico. La humanidad necesitó un amo para dejar de mirarse en su propio abismo. La ruptura de la unidad, cuando inventamos la dualidad. En el Edén interior, antes de la ignorancia, no existían dos cosas. No existía Dios y hombre. No existía bien y mal. No existía alma y cuerpo. Todo era uno. Todo era un tejido continuo. Pero cuando el yo surgió, surgió también la primera grieta. La percepción de separación. El mundo se dividió. La totalidad se partió. La unidad se hizo pedazos. Y en esa fractura nació la dualidad que aún hoy nos gobierna. Correcto, incorrecto. Permitido, prohibido. Puro, impuro. Digno, indigno. Alma, carne. Cielo, tierra. El Edén desapareció no porque fuera destruido, sino porque la mente perdió la capacidad de verlo. La dualidad fue nuestra nueva casa. Pero esa casa estaba construida sobre la herida del miedo. El autoexilió, la humanidad se esconde de sí misma. El mito dice que Dios nos expulsó. Pero ese mito es una defensa. Una narrativa protectora para no admitir que el abandono fue nuestro. Decir Dios me echó es más fácil que decir no soporté lo que era. Decir perdimos el paraíso es más fácil que decir cerré la puerta con mis propias manos. La humanidad creó la historia de la expulsión para evitar enfrentar la verdad. No fuimos castigados, nos rendimos. Abandonamos la luz para refugiarnos en una sombra más manejable. Elegimos la obediencia porque la libertad era demasiado inmensa.
Elegimos la culpa porque la inocencia era demasiado pura. Elegimos la separación porque la unidad era demasiado intensa. Cualquier cosa era preferible a enfrentar la infinitud que habita en nosotros. La puerta nunca se cerró, fue la mente la que olvidó abrir los ojos. Aquí está la revelación más trágica y luminosa de este capítulo. El Edén nunca estuvo fuera de nosotros, nunca tuvimos que salir, nunca hubo un guardián con espada de fuego. La puerta nunca fue cerrada desde afuera. Fue la mente humana la que decidió no cruzarla más. La humanidad, por miedo, creó la ilusión de una barrera. Inventó un ángel. Inventó un castigo. Inventó una culpa primordial. Todo para no enfrentar la verdad devastadora. Seguimos viviendo dentro del Edén, pero con los ojos cerrados. El paraíso se volvió inaccesible no por voluntad divina, sino por incapacidad humana. Perdimos el Edén por un acto de amnesia espiritual. La expulsión como legado emocional. Cada ser humano repite esta expulsión en su vida. Cuando un niño deja de ser unidad y desarrolla un yo. Cuando aparece la autoconciencia. Cuando se descubre separado. Cuando siente vergüenza. Cuando internaliza una voz que juzga. Cuando aprende el miedo. Cuando busca aprobación. Cuando deja de sentirse parte del todo. Ese es el eco del destierro primordial. Cada uno de nosotros vuelve a abandonar el Edén en la infancia. Cada uno de nosotros recrea esa ruptura. Cada uno de nosotros aprende a temer lo infinito que es. La expulsión no es un evento histórico. Es una herida psicológica heredada. Conclusión del capítulo: no fuimos echados. Nos fuimos. La caída no es un mito moral. Es un fenómeno emocional. Un colapso interior. Una decisión desesperada. El hombre no fue arrojado fuera de la perfección. La perfección era demasiado inmensa para su yo recién nacido. El hombre abandonó el Edén para poder sobrevivirse a sí mismo. La puerta sigue abierta. Pero pocos se atreven a atravesarla. Porque entrar al Edén implica recordar algo insoportable. No somos criaturas rotas buscando a Dios, somos fragmentos de Dios que huyeron de sí mismos. Este capítulo revela la tragedia esencial. La humanidad sigue perdida porque tiene miedo de regresar a lo que siempre ha sido. La maldición de la ignorancia, la mentira que organiza el mundo. La ignorancia no comenzó como un error. Comenzó como un refugio. Tras la ruptura del Edén interior, el ser humano quedó temblando ante sí mismo, consciente del abismo que llevaba dentro. Ese vértigo, ese miedo crudo, ese vacío ontológico que quemaba desde adentro, exigía un bálsamo inmediato. Y así nació la mentira. Una mentira colosal. Una mentira tan abrumadora que terminó convirtiéndose en la columna vertebral de la historia humana. La idea de que lo divino está afuera, que existe un Dios que conoce, juzga, gobierna y ordena lo que la conciencia humana no puede sostener. La ignorancia se volvió consuelo. Luego se volvió costumbre. Luego se volvió ley. Luego se volvió moral. Luego se volvió espada. Y finalmente, se volvió mundo. Este capítulo es el descenso a la raíz de esa mentira. La radiografía del engaño que fundó civilizaciones enteras. La revelación de que, desde hace milenios, caminamos sobre los escombros de una verdad que no tuvimos el valor de aceptar. La ignorancia como arquitectura emocional. La ignorancia no es simplemente no saber. Es un mecanismo de defensa. Una estrategia de supervivencia. El hombre temía su libertad. Temía su infinitud. Temía su capacidad de crear, destruir, transformar. Temía el vértigo de existir sin un plan superior. Así que inventó uno. Inventó un orden que sirviera como muro de contención ante el caos interior. Inventó reglas que sustituyeran la responsabilidad. Inventó un soberano cósmico que cargara el peso que él no podía cargar. La ignorancia se convirtió en un bálsamo. Y como todo bálsamo psicológico, terminó transformándose en adicción colectiva. El hombre ya no podía vivir en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, aunque fueran falsas. Necesitaba un sentido, aunque fuera impuesto. Necesitaba un amo, aunque fuera imaginario. Y así,
La ignorancia pasó de ser un vacío a ser una estructura. La invención del Dios externo, el mayor acto de delegación espiritual. No fue Dios quien creó al hombre. Fue el hombre quien creó a Dios, como coartada para no enfrentarse a sí mismo. Spinoza lo vio con claridad despiadada. Los hombres creen que Dios actúa por voluntad porque ignoran las causas verdaderas. La humanidad fue incapaz de asumir que su sufrimiento, su culpa, su miedo, provenían de su propia mente. Era más fácil atribuir todo a una fuerza externa. Así nació el Dios vigilante, juez y soberano. Un Dios que llena el vacío interior con narrativas. Un Dios que organiza el caos mediante castigos y recompensas. Un Dios que anestesia el miedo con promesas. Este Dios no es una revelación. Es una proyección. Un espejo distorsionado donde depositamos todo lo que no queremos ver en nosotros mismos. Nuestro deseo de control. Nuestra fragilidad. Nuestro temor a desaparecer. Nuestra incapacidad de habitar la libertad. La humanidad no descubrió a Dios. Lo necesitó. Y por necesidad, lo inventó. La ignorancia se vuelve sistema, jerarquías, templos y cadenas. Una vez que el mito del Dios externo tomó forma, la ignorancia dejó de ser individual y se volvió estructural. Se convirtió en sistema. Y ese sistema necesitaba guardianes, intérpretes, intermediarios. Así nacieron los sacerdotes, los reyes ungidos, los profetas autoproclamados, los conquistadores en nombre de la verdad, los inquisidores del alma, los administradores del miedo. La ignorancia dejó de ser una nube interior para transformarse en un edificio. Un edificio con cimientos de miedo y muros de obediencia. Los hombres ya no se sometían solo a un Dios imaginario. Se sometían a quienes decían hablar por él. Y así comenzó la cadena más larga y pesada de la humanidad. La cadena del dogma. La ignorancia, ahora organizada, se volvió ley. Y la ley se volvió violencia. La mentira que legitima el poder. La creencia en un Dios externo fue, desde su origen, una herramienta política. Si Dios está afuera. Si Dios observa. Si Dios juzga. Si Dios castiga. Entonces alguien puede afirmarse como su portavoz. Y el que habla en nombre de Dios nunca está obligado a rendir cuentas ante los hombres. Bajo esa lógica se construyeron imperios. Se justificaron conquistas. Se dictaron guerras santas. Se esclavizaron pueblos enteros. Se persiguió a quienes pensaban diferente. Se destruyó todo lo que oliera a libertad o identidad propia. La ignorancia se volvió el combustible del poder. Y el poder hizo de la ignorancia su arma más eficaz. Spinoza lo denunció sin temblor. La superstición no nace del entendimiento, sino del miedo. Porque donde hay miedo, hay obediencia. Y donde hay obediencia, hay poder absoluto. La culpa, la herramienta psicológica más eficaz jamás creada. La ignorancia no solo creó sistemas políticos y religiosos. Creó una emoción devastadora, la culpa. La culpa es la herramienta perfecta. Infinita, renovable, interna, silenciosa. Un autojuicio permanente. Un látigo espiritual que no necesita manos que lo sostengan. Gracias a la idea de un Dios externo, el ser humano comenzó a sentirse deudor. Deudor de pureza. Deudor de obediencia. Deudor de perfección. Deudor de un estándar imposible. Nacimos culpables por existir. Culpables por desear. Culpables por sentir. Culpables por pensar. Culpables por equivocarnos. Culpables por ser humanos. La ignorancia se volvió una cárcel psicológica. Y la culpa fue su carcelero invisible. La intolerancia, cuando la mentira se vuelve arma. La ignorancia no contenta con organizar el mundo, empezó a dividirlo. Si Dios está afuera, entonces alguien puede decir: mi Dios es verdadero. Tu Dios es falso. Mi visión es correcta. Tu vida es pecado. Mi pueblo es elegido. Tu pueblo debe someterse. Así nació la intolerancia que aún nos devora. Cruzadas. Inquisiciones.
persecuciones, genocidios, colonialismo, supremacías disfrazadas de espiritualidad. Todo construido sobre una mentira tan antigua como devastadora. La creencia de que lo sagrado es propiedad de alguien. La ignorancia se convirtió en arma. Y el ser humano comenzó a matar en nombre de un Dios que él mismo inventó. La ignorancia como identidad, el miedo convertido en cultura. Con el tiempo, la ignorancia se normalizó. Se heredó. Se convirtió en tradición. Ya no se necesita dogma explícito. Lo llevamos tatuado en el alma. Miedo a pensar. Miedo a dudar. Miedo a ser diferente. Miedo a dejar de obedecer. Miedo a cuestionar lo que siempre se ha dicho. La ignorancia dejó de ser ausencia de conocimiento. Se volvió identidad. Es la matriz desde donde nacen nuestras inseguridades, nuestras guerras internas, nuestra incapacidad de amarnos y amar sin condiciones. La ignorancia creó al pecador, al indigno, al inmoral, al impuro, al equivocado. Y así, la humanidad entera empezó a vivir bajo la tiranía de una ficción que jamás tuvo fundamento. Conclusión del capítulo: la ignorancia como la gran arquitecta del sufrimiento. Este capítulo revela la tragedia más amarga. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo divino, sino de la interpretación fallida de lo divino. La ignorancia, nacida del miedo, construyó un mundo entero. Sistemas políticos, estructuras religiosas, jerarquías sociales, moralidades artificiales, miedos heredados, culpas interminables, guerras sin sentido. Todo basado en un error original. La idea de que Dios está afuera. La humanidad ha sufrido durante milenios por una ilusión que ella misma creó. Esta es la maldición de la ignorancia. No destruye con violencia. Destruye organizando. Convierte el vacío en ley. Convierte el miedo en moral. Convierte la mentira en mundo. Y así seguimos viviendo. En un universo regido por un Dios que no existe. Mientras ignoramos la divinidad que continúa ardiendo, silenciosa y olvidada, dentro de nosotros. El espejo roto, cuando el hombre descubre que Dios tiene nuestro rostro. Durante milenios, la humanidad sostuvo entre sus manos un espejo que creía sagrado. Era un espejo pulido por sacerdotes, reyes y miedos, un objeto brillante que prometía respuestas, pero cuya superficie reflejaba únicamente sombras. En ese cristal opaco, el hombre buscaba a Dios, pero lo único que veía, sin reconocerlo, era su propio rostro distorsionado por la angustia. Ese fue el primer gran fraude, mirar hacia afuera esperando encontrar lo que siempre ardió adentro. Este capítulo comienza con un golpe: el espejo se resquebraja. Y no cae de las manos de un profeta o de un ángel, sino de un simple acto de honestidad. Un instante de transparencia interior basta para que la superficie se quiebre y revele la verdad más temida, la más odiada, la más liberadora: Dios siempre tuvo nuestro rostro. Pero esta revelación no llega como una caricia, llega como un incendio. El terror del descubrimiento. Cuando el espejo se abre en fracturas, lo primero que aparece no es luz sino vértigo. El hombre esperó encontrar a un soberano, un amo, un juez. Esperó una voz que dictara desde lo alto, una autoridad que justificara su obediencia. En cambio, descubre un silencio ensordecedor. Un silencio tan absoluto que lo desnuda. Ese silencio es el verdadero rostro de lo divino, y el hombre se asusta porque implica algo insoportable. Nadie está dirigiendo la obra desde afuera, no hay un vigilante eterno, no hay un otro que determine su destino, solo hay naturaleza, solo hay ser, solo hay él. Este es el terremoto emocional. Toda la arquitectura de la culpa se queda sin cimientos. Y al mismo tiempo, toda la responsabilidad cae sobre sus manos. Por eso el espejo roto no es un símbolo de pérdida, sino de revelación. Cada fragmento muestra una versión distinta del ser humano. Una cara temerosa, una cara furiosa, una cara esperanzada, una cara culpable. Todas ellas, juntas, forman la imagen completa que durante siglos se llamó Dios. El rostro que nunca quisimos ver. La parte más desgarradora del descubrimiento no es entender que Dios somos nosotros, sino confrontar la razón por la cual creamos un Dios externo.
Nos odiábamos. Nos juzgábamos. Nos repudiábamos por nuestra fragilidad, por nuestros deseos, por nuestra vulnerabilidad. No podíamos soportar nuestra propia humanidad, así que la exiliamos en un ser superior. El Dios de castigo no era más que nuestro miedo proyectado al cielo. El Dios de amor no era más que nuestro anhelo multiplicado por la esperanza. El Dios de guerra, de poder, de justicia, de tregua. Todos nacieron dentro del mismo abismo emocional. En el fondo, la humanidad siempre supo la verdad. Spinoza no hace un descubrimiento, levanta un velo. Y levantar ese velo duele, porque significa aceptar que el monstruo y el milagro siempre estuvieron dentro de nosotros. La muerte del Dios persona. Cada fragmento del espejo roto es un funeral. No el funeral de la espiritualidad, esa es inmortal. Sino el funeral del Dios antropomórfico, del Dios que observa desde una nube, del Dios con pasiones humanas, del Dios que reparte premios y castigos como si fuera un rey medieval. Spinoza, con una serenidad casi cruel, sentencia: Dios no es una persona, Dios es la existencia misma. Es en ese instante cuando el lector siente como su pecho se rompe en dos direcciones opuestas. Hacia la devastación, porque pierde a un Padre eterno. Hacia la liberación, porque recupera su propio poder. La teología se derrumba como una muralla antigua que descubre el cielo detrás. Todo lo que creíamos que era separación se revela como unidad. Dios no gobierna la naturaleza, es la naturaleza. No observa la vida, es la vida. Y entonces, aparece un pensamiento que quema como ácido. Si Dios lo es todo, entonces siempre estuvo aquí, en nosotros, bajo la piel, en cada respiración. La vergüenza del creador involuntario. Descubrir que Dios tiene nuestro rostro no solo produce libertad. Produce vergüenza. Vergüenza porque lo usamos para justificar guerras. Vergüenza porque lo convertimos en instrumento de control. Vergüenza porque lo cargamos con nuestros prejuicios, odios y deseos de poder. Lo que adoramos durante siglos fue una versión ampliada de nuestras miserias. Un Dios hecho a imagen de nuestras heridas más profundas. Y al revelarse esto, el hombre tiembla. Porque comprende que nunca fue castigado por Dios, fue castigado por sí mismo. No fue Dios quien creó el infierno. Fue el ser humano, incapaz de aceptar que Él es la fuente de su luz y de su oscuridad. Esa es la parte más trágica. El infierno no era un destino, era un espejo. El inicio de la reconciliación. Pero el espejo roto, aunque aterrador, también es una oportunidad. Al fin podemos ver todas las piezas de la divinidad dispersas. Un fragmento es amor, otro es duda, otro es instinto, otro es razón. Y, por primera vez, podemos reunirlas sin proyectarlas hacia el cielo. La reconciliación comienza cuando el hombre entiende que Dios no se perdió, se dispersó dentro de él. La revelación no es que seamos dioses en un sentido arrogante, sino en el sentido más humilde imaginable. Somos parte de una totalidad infinita, inseparable, viva. Dios no es un rey, es una red. No es un juez, es una presencia. No es una persona, es el tejido mismo del ser. Spinoza no destruye a Dios. Destruye la cárcel mental que inventamos para encerrar a la divinidad. Libertad después del derrumbe. Lo más devastador, y a la vez lo más liberador, es que esta revelación cambia para siempre la forma en que sentimos la existencia. Si Dios es la naturaleza, si Dios es la vida, si Dios es el ser, entonces no estamos solos. Nunca lo estuvimos. La soledad era una ilusión creada por el yo temeroso. El vacío era un reflejo de nuestra desconexión. La culpa era una cadena que nosotros mismos construimos. Cuando el espejo se rompe, todas estas sombras se evaporan. Lo que queda es la verdad desnuda. Somos expresión de algo infinito, no espectadores abandonados por un creador caprichoso. Esta comprensión golpea, sacude, incendia, pero al final cura. El dolor de la revelación es el parto de una libertad nueva. La libertad de ser sin miedo, de existir sin juicio, de vivir sin la sombra de un dedo divino apuntando desde arriba. El espejo como portal. Al final del capítulo, el lector comprende que el espejo roto no es un símbolo de destrucción, sino
de entrada. Cada fragmento refleja una parte de la verdad. Cada corte en su superficie es una puerta. Cada destello es una llamada. La divinidad no está allá afuera. Nunca lo estuvo. Siempre fue interior, inmanente, silenciosa, profunda, inquebrantable. Y entonces, la frase que Spinoza nunca dijo con palabras, pero que su filosofía susurra con fuego, se vuelve evidente. No temas mirar, lo que verás no es a Dios, lo que verás, es a ti. El retorno al Edén, no volver, recordar. Durante miles de años, la humanidad buscó un camino de regreso a un lugar que creía perdido. Construyó religiones como escaleras, rituales como mapas, templos como puertas. Inventó narrativas de caída, expiación y salvación como si el Edén fuera un territorio extraviado en algún punto de la geografía divina. Pero el paraíso nunca fue un sitio del que fuimos expulsados. Fue un estado del que despertamos brutalmente. Y el retorno no consiste en viajar, sino en recordar. Este capítulo es el más luminoso y, paradójicamente, el más devastador. Porque revela la verdad final. La distancia entre nosotros y el Edén es una ilusión sostenida por el miedo. El paraíso no se perdió, se nubló, no fue arrebatado, fue olvidado. Este cierre no es un final feliz. Es un renacimiento que duele, porque implica la muerte de todas las mentiras que nos protegieron. La resurrección interior siempre exige un sacrificio, el sacrificio del yo que teme, del yo que se siente separado, del yo que se inventó un Dios externo para no mirar su propia infinitud. El Edén no está adelante, está abajo de todo lo que creemos ser. Spinoza, con su lógica implacable y su poesía involuntaria, nos arrastra hacia una conclusión que no perdona. El paraíso es un estado ontológico, anterior a la ignorancia, anterior al yo, anterior al miedo. El Edén no es un lugar que se pueda caminar, es un modo de existir. Un estado sin separación, sin juicio, sin la tiranía del tiempo psicológico. Recordarlo no es un acto intelectual. Es un derrumbe interior. Requiere desenterrar capas de miedo petrificado, desmontar ilusiones de identidad, atravesar fracturas emocionales y dinamitar estructuras mentales que tardaron siglos en solidificarse. Por eso el retorno al Edén no es un viaje espiritual dulce. Es una demolición del yo. El yo, esa máscara que construimos con inseguridades, traumas, deseos y expectativas, es la distancia misma entre nosotros y el Edén. Es la espada que gira en la puerta del paraíso. El retorno solo es posible cuando esa espada deja de girar. Y deja de girar cuando comprendemos que fuimos nosotros quienes la pusimos allí. La tragedia del recuerdo, tener que morir para volver. Recordar duele. Recordar exige morir. No morir físicamente, sino morir simbólicamente. Morir como ego, morir como identidad fracturada, morir como criatura que se cree separada de la totalidad. El ser humano teme esta muerte más que a cualquier otra, porque es la muerte de la historia que se cuenta a sí mismo. Es renunciar a ser alguien para volver a ser todo. La tragedia es inevitable. Para regresar al Edén, debemos soltar la versión de nosotros que caminó fuera de él durante milenios. La nostalgia del paraíso es la herida más antigua del ser humano. Una nostalgia tan profunda que la confundimos con fe. Pero no es fe. Es memoria. Una memoria enterrada bajo siglos de ignorancia, culpa, religión y miedo. Este capítulo es un grito silencioso. El retorno al Edén no consiste en encontrar algo nuevo, sino en reconocer lo que siempre estuvo detrás de los ojos que miran. Recordar es desgarrarse para volver a unir. Es romperse para volver a ser indivisibles. Quitarse el miedo, la última frontera. Todos los velos del Edén tienen un origen, el miedo. Miedo a la libertad. Miedo a la infinitud. Miedo a la responsabilidad de ser parte del todo y no marionetas de un ser externo. Miedo a ser creadores de sombra y luz por igual. Miedo a no tener a quien culpar. El miedo creó a un Dios vigilante. El miedo creó religiones que prometen salvación. El miedo creó sistemas de culpa que mantienen al ser humano arrodillado ante un juez inexistente. El retorno al Edén exige atravesar ese miedo. Mirarlo sin mover el rostro. Aceptar que siempre fue nuestro. Y lo más duro.
Aceptar que ese miedo es el guardián de la puerta solo mientras lo ignoramos. Cuando lo vemos, se disuelve. Y detrás de él, aparece el Edén. No como un paisaje, sino como una claridad mental. Una comprensión sin palabras, una unidad sin esfuerzo. Recordar el Edén es recordar que jamás estuvimos solos, jamás estuvimos fragmentados, jamás estuvimos exiliados. Es descubrir que nuestra separación era un sueño enfermizo, profundo, antiguo. Pero siempre un sueño. La aceptación de una verdad terrible, inventamos a Dios para no desintegrarnos. Aquí llega el golpe emocional más cruel del capítulo. La humanidad creó un Dios externo no porque fuera ignorante, sino porque estaba rota. Porque no sabía cómo sostener su propia infinitud sin temblar. Porque necesitaba una figura mayor para no caer en el vértigo de su propia capacidad. Porque inventó un Padre Celestial para no mirar el abismo de su libertad ilimitada. El acto de creación de Dios no fue un error. Fue un acto de supervivencia emocional. Spinoza no condena esa invención, la comprende. Pero también la expone con la precisión de un cirujano que arranca un tumor sin anestesia. Inventamos a Dios porque no sabíamos cómo vivir sin un amo. Inventamos a Dios porque no soportamos la idea de ser responsables de nuestro propio sufrimiento. Inventamos a Dios porque no queríamos aceptar que la única divinidad que existe es la totalidad de la naturaleza, sin rostro, sin juicio, sin favoritismo. Pero en esta revelación también hay un renacimiento. Si lo inventamos, podemos desinventarlo. Si lo proyectamos fuera, podemos retirarlo. Si lo fragmentamos, podemos reintegrarlo. Y así comienza el retorno. El renacimiento interior, el regreso no es un premio, es un despertar. Después de la tragedia viene la resurrección. El retorno al Edén no es un logro espiritual. Es un recuerdo que estalla desde dentro, como un sol que llevaba siglos enterrado en un pozo de temores. El Edén se revela como lo que siempre fue. Un estado de unidad natural, sin artificios, sin vergüenza, sin separación. No se vuelve al Edén caminando hacia Dios. Se vuelve caminando hacia uno mismo. Hasta que uno mismo se disuelve en la totalidad. El renacimiento interior no tiene himnos, ni ángeles, ni ceremonias. Tiene silencio. Una paz que no depende de nada externo. Una claridad que no necesita intermediarios. Una inocencia que no es infantil, sino trágicamente adulta. La inocencia de quien ha visto el horror de la separación y ha regresado entero. La unidad recuperada, somos el fragmento y la totalidad. Recordar el Edén es aceptar algo que parece imposible. Podemos ser una parte y a la vez el infinito. Somos una chispa, sí. Pero una chispa del mismo fuego que creíamos que ardía en el cielo. No necesitamos un paraíso externo para justificar nuestra luz. Nuestra luz justifica al paraíso. La divinidad no es un ser que nos observa. Es la totalidad que nos integra. Es la red infinita en la que existimos, respiramos y pensamos. Es el océano del cual somos olas, sin dejar de ser el océano. La unidad no se recupera. Se recuerda. Y al recordarla, el escaparate de la culpa se derrumba, el miedo se evapora, la ignorancia se deshace. Entonces, por primera vez desde la infancia de la humanidad, el ser humano puede mirar el mundo sin sentirse exiliado. El Edén como estado final, la historia no termina, comienza. Este capítulo cierra la obra, pero no cierra la historia. Porque la historia de la humanidad comenzó con el olvido del Edén. Y renace ahora que estamos dispuestos a recordarlo. El retorno no es un círculo, es un despertar. No es regreso, es presencia. El Edén nunca fue un lugar. Nunca tuvo fronteras ni puertas ni guardianes reales. Fue y es un estado accesible para todo aquel que se atreve a desmantelar su identidad, atravesar sus miedos, retirar sus velos y aceptar su naturaleza divina. Somos totalidad. Somos infinitud. Somos unidad disfrazada de individuos. Somos el Edén caminando fuera del Edén, buscando lo que nunca se perdió. Recordar el Edén es recordar lo que siempre fuimos, un fragmento vivo de la totalidad, una chispa eterna del infinito, un rostro de lo divino mirándose a sí mismo a través de nuestros ojos. Y en ese recuerdo, luminoso, trágico, sagrado,
la humanidad resucita. La revelación que destruye. Cuando el hombre inventó a Dios para no mirar su propia oscuridad. Hay verdades que no iluminan, incineran. Verdades que no se reciben con serenidad, sino con un temblor primitivo, porque arrancan de raíz aquello que creíamos eterno. Esta es una de esas verdades. El Génesis no narra la caída del hombre, sino el inicio de su huida. Spinoza lo entiende. Lo grita entre líneas. Lo deja caer como una sentencia irreversible. El Edén no fue un lugar perdido, sino un estado mental anterior al miedo, anterior al ego, anterior a la necesidad desesperada de inventar un Dios que nos explique. El ser humano no fue expulsado. Se escapó. Se arrancó a sí mismo del paraíso interno para refugiarse en la tormenta de la superstición. ¿Por qué? Porque la luz absoluta de la conciencia era demasiado insoportable. El Edén era claridad. La caída fue miedo. No hubo serpiente. No hubo traición. Hubo algo mucho más humano, mucho más oscuro. La incapacidad de soportarnos a nosotros mismos. La primera mentira sagrada fue Dios. El día en que el hombre inventó a Dios no fue un acto de fe, sino de pavor. Necesitábamos una voz externa que dictara reglas, que definiera el bien y el mal, que justificara el destino. Necesitábamos un Padre Celestial porque el vértigo de la libertad nos estaba devorando. Y entonces nació el mito. No para explicar el universo, sino para protegernos de él. Porque lo insoportable no era el mundo. Lo insoportable éramos nosotros. La divinidad fue un refugio emocional, un escudo contra el abismo interno, la ficción más perfecta jamás creada por la mente humana. El drama oculto del Génesis. No perdimos un jardín. Perdimos la inocencia de existir sin explicación. Spinoza rompe, destroza, pulveriza la lectura tradicional. Dios no es una persona, sino la totalidad del ser. El Edén no es un sitio geográfico, sino una conciencia íntegra, no fragmentada. La expulsión no es un castigo divino, sino un colapso psicológico. El ser humano dejó de verse como parte de la naturaleza. Y empezó a verse como un huérfano cósmico. Buscando señales, castigos, recompensas. Inventó mandamientos para soportar la libertad. Inventó cielos para consolar la muerte. Inventó infiernos para contener su culpa. El hombre creó a Dios para no enfrentarse a sí mismo. Esa es la tragedia, ese es el descubrimiento prohibido. La culpa, la herida más antigua del alma. La serpiente no es un animal. Es nuestro pensamiento aprendiendo a dudar. Es la primera chispa de autoconciencia. Ese Isi, que abrió la caja de todo lo que vendría después. El fruto no fue conocimiento. Fue autoconciencia envenenada de miedo. Antes del fruto no había vergüenza. Después del fruto, la humanidad entera se convirtió en una criatura desnuda, que no sabe si debe esconderse o existir. Desde entonces, toda vida humana es una búsqueda desesperada por reconciliar esos dos extremos. El deseo de ser libres y la incapacidad emocional de soportar esa libertad. La revelación final. El paraíso no se perdió. Se rompe cada día dentro de nosotros. La historia del Edén no es un recuerdo ancestral. Es una metáfora diaria. Cada vez que escogemos el miedo sobre la verdad. Cada vez que preferimos un Dios que nos controle a una conciencia que nos libere. Cada vez que inventamos excusas para no mirar nuestro propio caos. Volvemos a arrancarnos del paraíso. El Edén no se cerró. Nosotros nos cerramos a él. Y aquí llega la parte más brutal, la que quema, la que destruye. Volver al paraíso no es un viaje espiritual ni una fe renovada. Es una muerte psicológica. Una ruptura total con las ficciones que nos sostienen. Es admitir que Dios no nos creó. Que nosotros lo creamos a Él. Que no somos hijos de una divinidad, sino criaturas de nuestra propia angustia. Y sin embargo, solo cuando destruimos al Dios inventado, podemos encontrar al Dios real. La naturaleza infinita, la totalidad, el ser sin nombre ni rostro del que nunca dejamos de formar parte. Esta es la revelación que duele. El Edén está dentro. La caída también. Y Dios,
siempre ha sido un espejo. Una vez que ves esto, no hay vuelta atrás. Ya no puedes seguir viviendo como antes. Porque la verdad, la verdadera, no libera. Primero destruye. La segunda herida del ser humano. La verdad que nadie quiere recordar. Hay pensamientos que llegan como cuchillos y otros como terremotos. Pero existen unos pocos, los más prohibidos, que llegan como un incendio lento. Uno que consume silenciosamente todo lo que alguna vez fuimos. Esta reflexión pertenece a ese tipo de incendios. Es la verdad que el ser humano enterró bajo siglos de teología. Debajo de templos, símbolos, plegarias. Y esperanzas frágiles como vidrio. El hombre no cayó del paraíso, cayó de sí mismo. Spinoza lo sabía. Lo vio con una claridad insoportable, como quien mira al sol hasta quemarse los ojos. Y comprendió algo devastador. La mayor tragedia humana no es haber perdido a Dios, es haber perdido la capacidad de ser. Dios fue la sombra que proyectamos para ocultar nuestra fractura interna. Inventamos a Dios como quien levanta una muralla frente al huracán. Porque había algo en nosotros que daba miedo mirar. Nuestra vulnerabilidad. Nuestro vacío. Nuestro terror de existir sin propósito prescrito. El hombre creó a Dios para no enfrentarse con la historia más oscura jamás contada. Su propia conciencia. La conciencia vino con un precio. Multiplicó nuestras heridas. Y convirtió cada pensamiento en una batalla. Y entonces, para no derrumbarnos, creamos una figura todopoderosa. Que cargara lo que nosotros no podíamos sostener. Nuestra culpa. Nuestra rabia. Nuestro miedo a la libertad. Dios no fue el origen del mundo, fue el origen de nuestro alivio. El Edén era el último instante en que fuimos completos. Antes de inventar a Dios, antes de fragmentarnos. Hubo un instante, breve, inmenso, irrepetible, en el que el ser humano existía desnudo de historias. Puro, sin miedo, sin buscar razones. Ese instante es el Edén. No un jardín, no un mito, no un territorio prohibido. El último respiro de la inocencia antes de que el pensamiento se volviera un arma. El Edén terminó cuando el hombre descubrió que podía imaginar. Porque la imaginación no trajo esperanza. Trajo conciencia del dolor. La humanidad fue expulsada del paraíso por su propio temor a sentir. La vergüenza, la marca eterna de nuestra ruptura. La Biblia dice que Adán y Eva sintieron vergüenza al verse desnudos. Spinoza dice algo más brutal. No se avergonzaron de su cuerpo. Se avergonzaron de su mente. Descubrieron que dentro de ellos había algo que podía juzgarles. Algo más frío que cualquier serpiente. Su propio pensamiento. Desde entonces, cada ser humano carga una herida silenciosa. La vergüenza de existir de forma imperfecta. La religión vino a calmar esa vergüenza. Pero el alivio tuvo un costo. Renunciamos a la verdad para quedarnos con la obediencia. La libertad es insoportable, por eso inventamos el destino. Pocas cosas destruyen más que la libertad absoluta. El peso de elegir, de equivocarse, de cargar las consecuencias. El ser humano, incapaz de soportarlo, creó la idea de un plan divino. No porque fuera real, sino porque era necesario. La libertad es un abismo. El destino es un puente ilusorio. Y preferimos el puente, aunque esté hecho de humo. Spinoza nos revela la verdad más dura. No hay un Dios que guíe, solo hay un universo indiferente y una mente que tiembla al comprenderlo. El verdadero pecado original, preferir la mentira que nos consuela a la verdad que nos libera. La caída no fue desobediencia. Ni una transgresión mítica. La caída fue un acto emocional. Elegimos el miedo en lugar de la lucidez. Preferimos creer en un Dios vigilante. Antes que aceptar que somos parte de una naturaleza infinita que no pide permiso a nadie. Preferimos un Edén inventado. Antes que reconstruir la integridad mental que perdimos. Preferimos un cielo prometido. Antes que habitar la vida que ya tenemos. Ese es el verdadero pecado. No moral, sino psicológico.
El pecado de abandonar nuestra propia naturaleza. La revelación final, destruir a Dios para encontrar la totalidad. Spinoza no mata a Dios. Mata la ilusión de un Dios hecho a imagen del miedo humano. Y al destrozar ese ídolo, emerge algo infinitamente más vasto, más real, más terrible y más hermoso. La totalidad del ser, la divinidad sin rostro, la verdad sin consuelo, el todo que no necesita adoración. Y la revelación llega como una tormenta que rompe huesos. El hombre no necesita a Dios, necesita redescubrirse. No volver al Edén bíblico, sino al Edén interno. El estado de conciencia donde no hay separación. Donde no existe el yo fragmentado. Ni la culpa heredada. Ni la voz que dice que somos insuficientes. Ese Edén no está perdido. Está sepultado bajo capas de miedo. Cuando lo ves, todo arde. Cuando comprendes todo esto, la fe temblorosa se derrumba. Las historias sagradas se vuelven espejos rotos. Y la verdad emerge como un relámpago que desgarra la noche. No fuimos expulsados del paraíso, lo destruimos para poder huir de nosotros mismos. Y solo cuando aceptamos esa ruina, solo cuando cruzamos el incendio interno sin volver la mirada, podemos recuperar algo del estado original. No inocencia, sino lucidez. Una lucidez que no salva, pero despierta. Una verdad que no consuela, pero libera. Y en ese despertar brutal, en esa caída que ahora hacemos conscientes, encontramos por fin la única divinidad que siempre fue real. La vida misma, infinita, inquebrantable, terrible, sagrada. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.